Vemos una y otra vez, ¿verdad?, cómo tristemente hombres, ¿verdad?, han establecido doctrinas, enseñanzas, y de eso se trató, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en veces la gente cree ciertas cosas porque no ha leído, no ha estudiado la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio en esta semana. Ahora estamos iniciando una nueva serie. El título de esta serie es Hacedores de la Palabra. Amén. Hacedores de la Palabra. Se terminó la serie que nuestro hermano Rachid estaba compartiendo, que era la serie No habéis leído. No habéis leído. Así que se terminó esa serie y estuvimos escuchando, ¿verdad? Y entendiendo por qué es, ¿verdad?, que hay pues cristianos, ¿verdad?, creyentes que tienen una vida distorsionada, ¿verdad? Porque es que hay creyentes que tienen creencias raras, doctrinas, ¿verdad?, medias raras también, forma de vivir, ¿verdad?, ciertas prácticas medias raras, y que miramos ahí y decimos, bueno, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Verdad? Ciertas creencias, ciertos estilos de vida, y ciertas costumbres, y dice uno, pues eso no sale de la palabra del Señor. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que muchas de las cosas por cuales las personas viven así es por sencillamente ignorar la palabra de Dios, por tener ignorancia, por no tener conocimiento de lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, uno practica muchas cosas, ¿verdad? Comienza a creer, ay, será por esto, será por lo otro, y lo que escuche por allá, pues como no tiene conocimiento, ¿verdad?, de la palabra del Señor, cree cosas raras. Yo recuerdo cuando apenas vine a los caminos del Señor, pues como nuevo creyente, uno todavía no tiene conocimiento de las Escrituras, y uno escucha cosas y piensa que porque lo está diciendo alguien que trae una Biblia, pues si escucha a alguien que está en una radio cristiana o en la televisión con un programa cristiano, automáticamente creemos y pensamos, pues lo que están diciendo tiene que ser verdad, ¿verdad? Y se los hemos dicho de varias circunstancias, como un ejemplo, cuando yo escuchaba a un hombre en la radio que decía, ¿verdad?, que usted le mandara un billete de $100. Yo decía, ok, pues suena bien, ¿verdad? Tienes una necesidad, envíame un billete de $100. Yo te voy a enviar para atrás un billete firmado con mi nombre. Tú lo vas a poner allí en tu cartera y va a comenzar a llegar el dinero a tu cartera porque enviaste una ofrenda a mí. Yo lo firmé, otro billete. Tú le mandabas un billete de 100 y él te mandaba $1. Excelente intercambio. Usted mandaba 100, le mandaban $1, pero firmado. Y automáticamente cuando usted abría la cartera en la mañana, estaba el dinero vomitándose de su cartera, ¿verdad? Milagrosamente. Y muchas otras cosas, ¿verdad?, que uno ha escuchado a través de los años. Y esa es una de las doctrinas y enseñanzas que se escuchan, sin hablar de tantas, ¿verdad?, que se hemos escuchado, que de las cuales se hacen no solamente enseñanzas, pero doctrinas. Ya las establecen como algo real, como algo, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y han sacado aún la palabra de Dios fuera de contexto. Fuera de contexto. Por ejemplo, hablando de lo que es sacar palabra de Dios fuera de contexto, yo recuerdo cuando recién me convertí, vine a los pies del Señor, pues yo escuchaba, ¿verdad?, que decían que darás tu ofrenda por el deseo de tu corazón. ¿Alguien ha escuchado eso? Darás la ofrenda por el deseo de tu corazón. Y sí, pues yo miraba el versículo, me enseñaban el versículo y decía, wow, pues sí, aquí dice que darás la ofrenda por el deseo de tu corazón. Así que yo decía, bueno, el deseo de mi corazón es un carro, y póngale nombre a su ofrenda. Yo le ponía nombre a mi ofrenda. No sé si usted todavía lo hace. Era ponerle nombre a su ofrenda, y usted le ponía, quiero una casa, quiero un carro, y entregaba eso. Y así creí yo, bueno, me habían enseñado así, y bueno, dije, pues así será. Pero ya un día que llegué y me senté y abrí ese versículo, dije, lo voy a leer todo, a ver qué es todo lo que Dios me va a dar. Y cuando comencé a leer la escritura, ahí decía así,
que cuando estés en esas tierras lejanas, ¿verdad? Y cuando vayas y subas a Jerusalén, llevarás tu ofrenda y lo darás por el deseo de tu corazón, de lo que tú le quieras ofrendar a Dios. En otras palabras, como la gente de Israel vivía bien lejos de Jerusalén, los judíos vivían lejos, no podían subir cada semana, cada mes a Jerusalén a adorar, solamente subían una vez al año. Así que como solamente subían una vez al año a adorar, ellos apartaban su ofrenda para Dios, y cuando subían esa una vez al año, subían a Jerusalén para adorar, ellos no podían presentar ese dinero, sino que tienen que presentar ya sea vacas, bueyes, carneros, y corderos, lo que ellos fueran a ofrendar. Entonces ahí era donde tenían que dar su ofrenda. Lo daban por el deseo de su corazón, por el deseo de lo que ellos quisieran darle a Dios. Entonces ya me cayó el 20. Lo entendí. No era para que yo recibiera, sino era que yo iba a presentarle al Señor, iba a traer mi ofrenda y le iba a comprar al Señor lo que yo quisiera darle a Él, lo que yo quería sacrificarle, ofrendarle al Señor. Hasta después que tuvimos conocimiento y entendimiento de la palabra. Vemos una y otra vez, ¿verdad?, cómo tristemente hombres, ¿verdad?, han establecido doctrinas, enseñanzas, y de eso se trató, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en veces la gente cree ciertas cosas porque no ha leído, no ha estudiado la palabra de Dios. Un hermano amigo nuestro, ¿verdad?, de otra congregación, él es músico, muchos de ustedes lo conocen. Él fue a otra iglesia, ¿verdad? Él iba a tocar en otra iglesia, y cuando llega ahí al templo con los hermanos músicos, ¿verdad?, llegan ahí al templo a tocar, y cuando van entrando al templo se les queda mirando el pastor y dice: a ver, vengan ustedes para acá. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos los que vamos a ministrar la alabanza en esta noche, somos el grupo de alabanza. Ok, dice, vengan para mi oficina los 4, creo que eran 4. Vénganse los 4 para mi oficina. Les abre el cajón del escritorio ahí de su oficina y les dice: aquí no pueden tocar si no traen una corbata. Así que escojan una corbata. Les abrió el cajón. Escojan su corbata. Bueno, dijo el hermano, pues ¿qué impide? A mí deme esa. Agarró su corbata, se la puso y ya se la amarró y dijo: ahora sí, vámonos a tocar. Espérese, todavía no puede tocar. Abrió otro cajón, agarre un rastrillo y vaya y túmbese ese bigote. Y como el hermano pues es medio norteño, ya con eso se dieron cuenta quién es. Dijo el hermano: sí, eso sí que no. Dijo: mire, yo no tengo ningún problema con la corbata, si usted quiere me pongo 2. Pero yo quiero que ahorita usted mismo abra la Biblia y me enseñe en las escrituras donde dice que yo no puedo ministrar si yo traigo bigote. Y si usted me encuentra la cita, ahorita mismo me lo tumbo. No, está bien, pásele, vayan a ministrar. Porque han habido cosas a través de los años que se han enseñado como doctrina. Nuestro hermano Rachid daba bastantes ejemplos, ¿verdad? Se puede hablar del pantalón, dijo alguien de ahí, de los trapos y de las garras. De todo lo que la gente llega a entender y establecer como si fuera algo realmente, una enseñanza, una doctrina, una palabra que proviene de Dios, cuando han habido cosas que han sacado fuera de contexto y otras cosas que han establecido los hombres, simple y sencillamente lo han establecido ellos. Aún si miramos, ¿verdad?, que algunas de esas disciplinas parecen bien, parecen algo bueno, pero en sí, en la área espiritual no hay ningún beneficio positivo. Mira ahí rápidamente conmigo el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tiene por ahí? Colosenses 2, 20. Dice así Colosenses 2, 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo esa escritura sí tiene algo de beneficio. Amén. Vamos a decir que no, hermano, es que si usted no se viste con una corbata, si usted no se viste con un traje, da una apariencia y un poco media sencilla, como no muy elegante. Ok, sí, tiene algo de entendimiento. Si usted va a buscar un trabajo, porque si lo aplican, si usted va a buscar un trabajo, usted no va de chanclas, ¿verdad que así le dicen? Si usted va a hacer una entrevista, usted no va de chanclas, usted va presentable. Es más, si usted va a la corte, los que han tenido que ir a la corte, ¿alguien ha tenido que ir a la corte por acá? Ahí le dicen que se viste elegante. El abogado luego le dice, vístete con este traje y vístete así. No vayas allí con la camisa que dice malas palabras y groserías. No vayas enseñando los tatuajes. Vístete que eres una persona decente. Y pues así vamos, ¿verdad? Bueno, ciertas cosas como que dan una apariencia de piedad, como que dan una apariencia de sabiduría, como que bueno, tiene algo de razón y puede beneficiar algo. Puede hablarlo en cualquier estilo. Puede hablarlo también aún en el largor de la falda. No, pero es que es mejor traer una larga bien falda, porque bien una falda bien larga para que no ande provocando. Es cierto, puede tener algo de sabiduría en eso, amén. Por eso allá en el Medio Oriente las mujeres pues traen ese velo bien largo, las blusas, o no la blusa, ¿cómo se llama esa cosa? La túnica bien suelta, no puede ir apegada al cuerpo, no pueden enseñar los labios y tienen que taparse todo y nomás enseñar los puros ojos. Sí, para que no vaya a provocar. Pero eso en sí, aunque parece que hay algo de sabiduría y algo de entendimiento, en sí no ayuda nada a lo que es los deseos de la carne. Puede estar esa mujer ahí debajo de ese velo y bien tapada con esa ropa bien suelta y teniendo pensamientos adúlteros. Es más, yo soy testigo de algo una vez. No me gusta criticar ni mirar, pero me gusta exponer lo que en veces miro. Yo recuerdo una vez que fui al buffet y me acuerdo clarito. Porque si usted va al buffet le dicen all you can eat allá adentro. Amén. Todo lo que pueda comerse allá adentro. Y yo miré una mujer, ¿verdad? De una falda larga. No traía pintura, aretes, nada. Usted ya se imagina de dónde era. Y yo la miré allí. Cuando llegó allí se sentó. Comieron y todo. Y ya después de que comieron, tenía un vaso grandote. Y el niño iba y traía un montón de, no me acuerdo si eran gummy bears o M&M's. Y traía en un platito y le echaba al vaso de la mamá. Y la mamá lo tapaba con una toallita y volteaba alrededor que no la estuvieran mirando. Y ella risa y risa, ándale, me trae más. Y ahí se va otra vez el niño corriendo y llenaba su plato de dulces, de puros gummy bears o M&M's. Y llegaba y otra vez le llenaba el vaso a la mamá y la mamá lo tapaba con la toallita y riéndose, volteando alrededor que no la estuvieran mirando, que se iba a llevar un vasonón de puros dulces del buffet. Son cositas pequeñas, nomás para que mire, ¿verdad? Que en veces así es la gente, o así somos, amén. Pero la realidad es esto, amado hermano, que ciertas disciplinas, ¿verdad? Aunque parecen buenas y tienen cierto beneficio, hablando lo que es acá a lo que vemos, pero en lo que tiene que ver a la carne, nada espiritual edifica. Nada edifica espiritualmente. No le edifica espiritualmente. No porque usted ande con manga larga, con pantalón de vestir, con zapato de vestir, no significa que ya es más santo. Amén. No si anda sin bigote y sin barba y bien peinadito significa que es santo. Eso no tiene nada que ver. La vestimenta, la forma de su pelo, si se peina para la derecha, para la izquierda, para atrás, para enfrente, no tiene nada que ver.
Es más, si se pinta su pelo, eso no significa que es más santa porque no se lo pinta. Hello. No tiene nada que ver. Parece como que hay cierta sabiduría en esas cosas. Parece como, y ya cuando razonamos y nos sentamos, no es que mira, es que yo creo que sí. No me acuerdo quién estaba diciéndome de hace años, ¿verdad? Pues la mayoría de los que son ya de la antigua. ¿Se acuerdan que antes la caja del diablo era cuál? La televisión, dice mi hermana. La caja del diablo era la televisión. Y si era de Centroamérica o de México, aquellos lugares en aquellos años, Dios lo libre de que llegara el pastor y encontrara la televisión encendida dentro de su casa. No me acuerdo quién me contó esa historia. Que llegó el pastor a la casa de los hermanos y estaba el papá con los hijos mirando la televisión. Llega el pastor y dice: hijo, ve, paga la televisión. Que llegó el pastor. Era un pecado mortal. Apagaron la televisión y el papá creo que se fue para afuera y comenzó a hablar, a entretener al pastor que no entrara a la casa mientras la televisión se enfriaba, porque creo que eran esas televisiones viejas que cuando las apagaba quedaba un puntito blanco allí. Y ya estaban esperando que desapareciera el puntito blanco de la televisión, porque si entraba el pastor se iba a mirar que estaban mirando televisión. Así que después de que ya se apagó el puntito blanco, la mamá le hizo las señas: ya pasa el pastor. Ya se quitó el puntito blanco. Y ya dicen que cuando entró el pastor fue y estaba ahí platicando con ellos y fue y se recargó sobre el televisor y sintió el calor de la televisión. Dijo: estos estaban mirando la televisión. Creo que disciplinaron a la pareja, no sé, a los dos los disciplinaron. Era el soccer, el fútbol, era un pecado. Un pecado si lo miraban jugando soccer, si lo miraban jugando fútbol. Y si hace usted cierta lógica, dice: no, pero como que sí tiene sabiduría, porque ese fútbol se convierte en un ídolo. Ese fútbol te toma el corazón y allá gritas en el juego y dentro de la iglesia ya vienes cansado y ya no gritas. Entonces como que hay según cierta sabiduría del hombre, y vienen a establecerlo según para ayudarle a vencer la carne. Pero dice aquí la palabra que eso en sí nada hace en contra de los deseos de la carne, nada. No le edifica. Pero lo que sí le edifica, dice ahí el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo. Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es si la persona ha muerto con Cristo. Si la persona realmente dice adiós al mundo, allí sí va a vencer la carne. Allí sí va a vencer todo y eso sí le va a edificar. Por eso le dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? En otras palabras, no manejes, no andes haciendo eso, no gustes, no comas eso. Yo fui una vez, me invitó un amigo pastor a su iglesia, me dijo: venga pastor, voy a tener un invitado acá. Fui, no, ya salí bien arrepentido de haber comido en el McDonald's. Sí, el McDonald's era el restaurante del diablo. Las papitas, olvídense, eran demonios. La coca, no, salí casi vomitándome de allí. Y si había una mosca en su casa, olvídese, estaba endemoniado. Y me dice el hermano pastor, el amigo, me dice: ¿cómo ves? ¿Se lo envío? No, gracias. Con una noche tuve. ¿Por qué? Porque en veces pensamos que si hacemos ciertas cosas, como que le buscamos hasta los demonios al cereal y a la sopa. En todo encontramos demonios, en todo encontramos mal, y no comas de esto, y no comas del otro. Y hacemos tantas cosas, tantas creencias que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Así que miramos muchas cosas distorsionadas en las vidas de los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se están dejando guiar por la palabra del Señor. No se dejan guiar por la palabra del Señor. Y mira ahí en Juan 5:39.
en Juan 5:39. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, amén, que era la serie que estaba compartiendo nuestro hermano Rachid. ¿Acaso o no habéis leído, verdad? No habéis leído. Y dice aquí, escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí el Señor le está diciendo, miren, escudriñen las escrituras, escudriñenlas bien, ustedes las estudian, porque para ustedes creen que con conocer la palabra, ya con eso creen que tienen la vida eterna. Por eso le dice, os parece, como que creen, ¿verdad? La creencia de ellos era que si conocían el Torá o la Torá, si conocían la palabra de Dios, si la memorizaban, si la aprendían, si la podían ellos recitar, entre más sabían y conocían ellos la palabra del Señor, creían que eran más salvos. Y en veces eso también se ha metido dentro de la iglesia, y no es que sea malo que usted conozca las escrituras, al contrario, es importante que usted conozca las escrituras. No va a decir, ay, ¿qué pasó? Está contradiciendo lo que el hermano, que tenemos que leer las escrituras. No, no es una contradicción. Aquí el Señor dice, escudriñalas, porque parece que allí las encontráis la vida eterna. El problema era que los judíos solamente querían tener conocimiento de la palabra de Dios, solamente querían ellos conocer la palabra de Dios, pero no llegaban a conocer a Cristo. Es la diferencia. Si tienen solamente conocimiento de la palabra o si realmente tienen conocimiento del Señor. Eso era lo que marcaba la diferencia. Por eso es que el Señor les decía, ¿saben qué? Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Querían conocer las escrituras, pero no querían aceptar a Cristo. No querían que Cristo fuera el Señor de sus vidas. El canto que entonábamos ahorita antes de comenzar lo que es compartir la palabra, dice, ¿verdad? Ese canto, me rindo a ti. Yo me rindo a ti para que tú hagas tu obra en mí. La cosa es que en vez de estamos esperando que Dios haga la obra en nosotros, queremos que Dios haga cambio en nuestra vida, pero no nos rendimos a Él. Déjeme le digo, amado hermano, que a través de los años ha habido, pudiéramos decir, algo raro en las iglesias. Algo raro, un fenómeno. Que hay personas que sí tienen conocimiento bíblico, hay personas que sí memorizan las escrituras. Es más, hay personas que desde niños han crecido en la escuela dominical. Crecieron en la escuela dominical, se aprendieron los libros de la Biblia, se aprendieron el orden, saben cuántos libros hay, y es más, se aprendieron, ¿verdad?, que las escrituras, que cuando hacen cuando hacían, ¿verdad?, las competencias de las escrituras, a ver, ¿quién puede decir un versículo más rápido? Y rápido salía la ametralladora ahí con todos los versículos y se ganaba el premio. Ganó porque conoce las escrituras, conoce el orden de los libros de la Biblia. Y aún fueron a clases de discipulado. Y aún fueron a un instituto bíblico, aún tienen su diploma, leen la Biblia, tienen su plan de leer las escrituras cada año, tienen el plan de leer las escrituras, leen su Biblia obviamente, pero tristemente con todo y eso hay aún vidas distorsionadas. Y la pregunta es, ¿por qué hay vidas distorsionadas? Si ya no podemos culpar de que, bueno, es que no leen las escrituras. Sí las leen. Algunos se las saben de memoria. Algunos tienen la cabeza así. Nosotros le decimos la maceta. ¿Sabe lo que es la maceta? ¿No? Bueno, de allá de rancho.
Tenemos un muchacho macetón. ¿Qué quiere decir así? Cabezón. Tiene la cabeza llena de escritura. Tiene conocimiento bíblico. Lee la Biblia. Los conoce de memoria. Le puede decir cuántos libros del Antiguo Testamento, cuántos del Nuevo Testamento. Le puede decir todas las cosas ahí de la Biblia. Hay conocimiento bíblico. Pero la vida está distorsionada. Dice uno, bueno, pero ¿por qué vive como vive? Si tiene conocimiento bíblico, porque lee la Biblia, sabemos que la lee, sabemos que la conoce. ¿Cuál es el problema? Entendemos que el que no la lee, pues bueno, se espera que el que no la lee no va a saber cómo vivir su vida. Pero el tema de esta serie es hacedores de la palabra. Así que vamos al libro de Santiago, que es la escritura que vamos a estar usando para esta serie. Hoy simple y sencillamente es la introducción a esta serie y después miraremos los diferentes puntos. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya está allí? Santiago 1, 22. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Nuevamente, y esta es la escritura que vamos a utilizar para esta serie: pero sed hacedores de la palabra. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En otras palabras, amados hermanos, tristemente hay personas, y no estamos hablando de nuevos creyentes, no estamos hablando de niños en el Señor, estamos hablando de personas que tienen años en Cristo, tienen amplio conocimiento bíblico, conocen las escrituras, conocen la palabra del Señor, han tomado cursos, clases de una y de otra cosa, pero por algún motivo, ¿verdad?, no han aprendido a aplicar lo que han oído para sus vidas. No han podido aplicarlo. Hay conocimiento, han memorizado escrituras, han oído muchos mensajes, amén. Hay personas que han oído muchos mensajes, han oído muy buenos sermones, han oído muy buenas lecciones, muy buenas enseñanzas, las han oído y aún hasta de repente dice, yo me acuerdo de este mensaje, me acuerdo del otro, me acuerdo del que el hermano dijo, pero la vida aún da muchas cosas que desear. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor, estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo. Cuando escuchamos un sermón, una enseñanza, estamos oyendo la palabra de Dios. La cosa es, amado hermano, que hay muchas personas que solamente oyen la palabra de Dios y no la ponen por obra. Voy a enseñarle una foto de una estatua muy famosa, se llama El Pensador. ¿Se la puede poner por favor ahí, mi hermano David? Es la más famosa obra de Auguste Rodin. Auguste Rodin. ¿Alguien ha visto esta estatua por ahí? Se llama The Thinker, el pensador. Y se me olvidaron cuántos años tiene esa estatua. Ya se me olvidaron. Por ahí usted lo busque y después se da cuenta. Pero son cientos de años de alguien que creó esa estatua, y ese hombre tiene cientos de años así, pensando. Dicen que hay más de 20 estatuas de este hombre alrededor del mundo, más de 20 estatuas alrededor del mundo que tienen cientos de años con ese hombre nomás sentado sobre la piedra pensando, y no ha hecho nada en todos estos años. Cientos de años y no ha hecho nada. Dice que tienen más de 20 estatuas alrededor del mundo. Yo diría que si fueran a las iglesias,
encontrarían más de 20 estatuas que solamente están así, pensando en todo lo que han aprendido, en todo lo que han oído, en todo lo que han escuchado, y han pasado años, años y años, y siguen allí sentados, nomás pensando. El pensador. Hasta la ropa se le acabó, mire, a través de los años. Se lo comió la pollita. Pero de repente ese pensador llegó a Torre Fuerte. Amén. ¿Alguien dice amén? La siguiente foto, por favor. Mire. De repente llegó ese hombre pensador que tenía cientos de años ahí sentado en el mismo lugar, nomás pensando en lo que había escuchado. Llegó a Torre Fuerte y le dieron una patada: váyase a trabajar. Amén. ¿Alguien dice amén? Quizás dice: no, a mí regréseme a la anterior. Ese es el hacedor. Mire que no lo mira ahí sentado. Amén. Amén. En otras palabras, el pensador, el que tiene conocimiento, amado hermano, de nada sirve el conocimiento. Déjeme le digo. Ya puede quitar la imagen, por favor. Se van a quedar mirando a ver a qué horas aparece el pensador. A ver si ya regresa vestido o algo. La cosa es esta, amados hermanos. En veces nosotros como cristianos, a través de nuestro caminar con Cristo, como que llegamos a pensar que con tan solo conocer la voluntad de Dios y conocer la palabra de Dios, pensamos que con eso es suficiente. Como que llegamos a pensar: bueno, yo ya memoricé los libros de la Biblia, yo ya memoricé ciertos versículos, yo ya conozco las escrituras, yo ya tomé un curso de discipulado, ya tomé un curso de esto, ya conozco la palabra de Dios. Y como que de repente, sin darnos cuenta, podemos llegar a pensar como que eso es suficiente para agradar a Dios. Y de nada sirve tener conocimiento, tener conocimiento de la palabra de Dios, leer. De nada sirve leer las escrituras si no las ponemos por obra. En otras palabras, lo que está aquí diciendo es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, Dios está esperando que nosotros reaccionemos y pongamos manos a la obra. Es lo que está diciendo allí. Es lo que está diciendo, que si nosotros oímos la palabra, si nosotros entendemos la palabra, si leemos la palabra, Dios está esperando que nosotros al momento comenzamos a reaccionar y a responder de acuerdo a la palabra. Es lo que Dios está esperando. Pero tristemente por eso es que en veces miramos vidas distorsionadas. Me acuerdo de un hombre que una vez estaba diciendo, ¿verdad?, que le dijo a su hija: hija, saca la basura. Ok, papá, está bien. Pasaron unos cuantos días y ahí estaba el montón de basura todavía. Hija, ¿qué estás haciendo? No te dije que sacaras la basura, ahí está sentada todavía en el internet. ¿Qué estás haciendo ahí delante de la computadora cuando ya te dije que sacaras la basura? Papá, estoy estudiando qué significa sacar la basura en griego. Estoy aprendiendo cómo se decía saca la basura en latín. Y yo estoy estudiando a través de los años de la historia de la humanidad, qué era lo que hacían las personas cuando les decían saca la basura. Después de un tiempo el papá regresa y dice: ay, a ver si saca la basura. Ya te dije que saca la basura. Y pasa otro día y ya está el montonal de basura allí. Y está allí la muchacha con sus amigas en el cuarto. Hija, ¿qué estás haciendo aquí en el cuarto? Papá, estamos estudiando qué es lo que significa y cómo se miraría mi cuarto si yo sacara la basura. Estamos haciendo un estudio.
de qué es lo que significa saca la basura. Estamos estudiando y mis amigas y todas están dando sus opiniones acerca de lo que significa y cómo se miraría mi cuarto si sacáramos la basura. ¿Qué era lo que el papá le estaba diciendo? Levántate y saca la basura. ¿Qué importa qué lengua hable? Amén. ¿Qué importa si lo entiende las diferentes formas, verdad? Que a mí me gusta leer, cuando leo una escritura me gusta mirar, verdad, las diferentes versiones y voy al léxico, al original y dónde tantas veces lo digo. Eso me puede ampliar, pero ¿de qué me sirve si no voy a poner por obra lo que estoy leyendo? ¿De qué me sirve saber que Dios dice ama a tu enemigo si no me levanto y voy y le muestro amor a mi enemigo? ¿De qué importa saber que dice la escritura, verdad? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De qué sirve, verdad? Cuando el Señor, si conocemos, por eso en vez le digamos a las personas, bueno, en vez le decíamos, vamos a leer la historia de Adán y Eva. Y algunas personas dicen, esa ya me la sé. ¿Y qué es lo que aprendió de esa historia? No, pues de que Adán y Eva no obedecieron a Dios, Dios los pecaron, se comieron el fruto prohibido y Dios los corrió. Ok. ¿Y qué fue lo que usted aprendió? ¿Cómo va a aplicar eso a su vida? Porque nomás la oímos, pero no somos hacedores. Y eso es lo que marca la diferencia, amado hermano, de que oyemos la palabra y la ponemos por obra. Si el Señor nos dice que perdones a tu hermano, ¿qué debemos de hacer? Bueno, vamos a hacer un estudio en el griego. ¿Qué significa perdonar a mi hermano? Vamos a tener un estudio bíblico. Vamos a durar todo el año estudiando qué significa perdonar a mi hermano y cómo se miraría la historia de mi vida y la vida de aquel hermano si yo perdonara a mi hermano. Vamos a hacer un estudio por un año. Y nunca va durante todo el año ni perdona a su hermano. ¿De qué sirvió? De nada. Por eso dice aquí en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice allí? Engañándonos a vosotros mismos. A nadie engañamos, nomás a nosotros mismos. Déjeme les digo una cosa, amado hermano. Hay gente que tiene mucho conocimiento bíblico, hay gente que conoce las escrituras, hay gente que sabe versículos de memoria, pero de nada le sirve. De nada le sirve. De nada le sirve todo ese conocimiento, de nada le sirve memorizar esos versículos, de nada le sirve. Se cree espiritual, amén. Se engaña a la persona. Ay, yo les gané. Me encontró, el pastor dijo vayan a Santiago, miré que unos se fueron para Génesis y yo rápido lo encontré. Yo sabía dónde estaba Santiago. Sí. Rápido le gané a la hermana, rápido le gané. Y yo sí sé dónde están las escrituras, no como este ignorante y este carnal que está aquí a mi lado. Pero dice, se está engañando a sí mismo. Se está engañando porque puede creer que es espiritual, pero se está engañando a sí mismo, creyéndose, clasificándose como una persona espiritual, pero se está engañando porque no está aplicando la palabra. Por eso, tristemente, encontramos en veces personas que tienen tiempo leyendo la palabra. Empezaron el plan de las escrituras y dice, estoy leyendo, pero no cambia mi vida. No cambia, sigo con los mismos vicios, sigo con las mismas tentaciones, sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas palabras y estoy leyendo y me estoy congregando en la iglesia y no cambia nada. No sé si vale la pena continuar leyendo. ¿Para qué continúo leyendo si no cambia mi vida?
Y algunos piensan, bueno, voy a seguir leyendo las escrituras, voy a seguir congregándome, voy a seguir yendo a los servicios, a ver si mágicamente cambia mi situación o cambia mi vida. ¿Sabe, amado hermano, que no por conocer la palabra del Señor, no por conocer la palabra del Señor, su vida va a cambiar? No significa que porque conoce las escrituras, su vida va a cambiar. Es más, si usted mira las escrituras, usted se va a dar cuenta ahí que el peor ejemplo de eso es Satanás. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ¿verdad? Escrito está que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Conocía las escrituras el diablo, conocía la palabra de Dios, pero de nada le servía. Seguía siendo el diablo, seguía siendo un engañador, seguía siendo el padre de mentira. De nada le servía tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que cambia nuestras vidas, y lo único, amado hermano, que va a cambiar y va a traer una transformación a nosotros, es cuando la persona oye la palabra y la pone por obra. Eso es lo único que va a cambiar nuestra vida, la palabra del Señor, amado hermano. Tristemente, al pasar los años, algunos creyentes agarran una rutina, algunos creyentes agarran una costumbre, agarran un hábito, no sé si porque dicen, bueno, vamos a la iglesia porque tiene cosas buenas, enseñan buenos principios, hay buena moralidad, hay buenos ejemplos, y como que tienen razón las cosas que enseñan, así que vamos a la iglesia. Pero en sí van a personas a la iglesia como buscando, ¿verdad?, algo de buenos principios y de buenos ejemplos, pero no para aplicar lo que están escuchando en su propia vida. Y allí es, amado hermano, donde tristemente continuamos viendo vidas distorsionadas. Vidas distorsionadas, personas que en veces andan, ¿verdad?, podemos decir, con enseñanzas raras, aunque tienen conocimiento bíblico. Le digo que una vez yo escuché muchas cosas. Unas personas que lo que agarraban estacas y les ponían versículos bíblicos a las estacas, y iban y las enterraban en un lugar de la tierra. Es como aquel que trae su Biblia abierta allí, ¿verdad?, en algún salmo, en alguna escritura, y lo trae abierto allí en el tras de su tablero de su carro para que los policías no lo paren. O hay otros que dejan la Biblia ahí abierta en su casa por si llega un demonio que mire la Biblia, ay, aquí hay un cristiano, y se va de ese demonio de la casa. Son cosas raras, ¿verdad?, que en veces las personas llegan a hacer y a practicar, porque aunque tienen conocimiento, ¿verdad?, no saben aplicarlo a su vida. Por eso es que vamos a estar mirando más adelante por qué es que aún aunque sea uno cristiano y conozca la palabra del Señor, por qué es que sigue con ciertas circunstancias, ya sea en ciertas áreas de su vida. ¿Por qué continúa siempre en pleito? ¿Por qué continúa siempre en contienda? ¿Por qué han pasado años y sigue sin hablarse con algún hermano o con alguna hermana? ¿Por qué es que pasan años y continúa la persona sin servir a Cristo? ¿Por qué es que pasan años y continúa la persona con un carácter o con un genio intolerable? ¿Por qué es que la gente después de tantos años continúan así? Si conocen la palabra, porque no estamos hablando de nuevos creyentes, estamos hablando de personas que tienen años en el camino del Señor. Pero ¿por qué es que dirá alguien, pero por qué no cambia? ¿Por qué no se transforma? ¿Por qué no vemos el carácter de Cristo? ¿Por qué no vemos el fruto del Espíritu? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué miramos que la persona siempre es así, con este mal carácter, con este mal genio? ¿Por qué es? Y nos damos cuenta por qué. Porque aunque tenga conocimiento de la palabra del Señor, no la pone por obra. Y de cierto, la palabra del Señor
es la que nos instruye. Por eso mire ahí conmigo en Efesios 4. Efesios 4, versículo 20. ¿Ya lo tiene ahí? Efesios 4:20 dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Amén. Si en verdad le habemos oído, si en verdad le hemos puesto atención, dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, cuando nosotros somos enseñados por el Señor, por la palabra del Señor, cuando nosotros estamos oyendo y recibiendo la palabra del Señor, nuestra vida va a transformarse. Amén. Que me brinqué y un versículo, pero es más, mírelo ahí conmigo en el versículo 17. Mírelo ahí, para que usted entienda de lo que está hablando. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Amén. Dice, esto es lo que digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, se requiere un cambio. Amén. Se requiere un cambio del que está siguiendo a Cristo. Se requiere que haya una transformación. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, está en oscura su mente, en oscuridad, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Por qué está diciendo que vive la gente que no conoce a Cristo? Viven en la vanidad de su mente, viven en pecado, en adulterios, mintiendo, haciendo toda esta maldad. Dice, ¿por qué viven allí? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero ahí es donde sigue diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahí es donde llega el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Así no hemos aprendido en Cristo. En Cristo no hemos aprendido que vamos a vivir en adulterios, vamos a andar mintiendo, vamos a andar peleando, vamos a andar viviendo una vida desordenada. Eso no es lo que hemos aprendido en Cristo. Y por eso dice el 21, si en verdad le habéis oído. Amén. Si en verdad hemos oído la palabra, si en verdad le hemos prestado atención y si en verdad la hemos puesto por obra, amado hermano, no vamos a vivir como la demás gente que no tiene conocimiento de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo y es lo que vamos a estar mirando, amado hermano, que por qué es verdad que en veces en ciertas circunstancias, y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de los matrimonios también. ¿Dónde está Obi? No Obi, Edward, creo que está traduciendo. ¿Les digo una confesión de Edward? ¿Sí? Dice Edward, pastor, ¿por qué? ¿Por qué siempre le echa media sombra o habla mal de los matrimonios? Dice, yo me quiero casar. En otras palabras, como que él se desanima cuando me escucha hablar de los matrimonios. Dice, yo me quiero casar, dice, pero pues como que no se anima ya después de escuchar los problemas de los matrimonios. Le digo, es que primero están ustedes que se quieren casar, ahí sufriendo, ay, yo me quiero casar, Señor, envíame mi media naranja. Y después le envía su media naranja y ya no la quiere. ¿Sabe cuál fue la respuesta que le di? Le dije, te voy a decir, Edward, por qué es, o los jóvenes, a todos los jóvenes les dije, no nomás a él. Le dije a todos los jóvenes, ¿sabes por qué hay muchos problemas en los matrimonios? ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere obedecer la palabra del Señor. Es bien sencillo.
Porque la gente, el creyente casado, no quiere obedecer la palabra del Señor. ¿La conocen? Amén. La conocen la palabra del Señor, pero ¿de qué le sirve conocerla si no sabe aplicarla en su matrimonio? ¿De qué sirve conocer la palabra, el consejo de Dios? Porque Dios nos enseña cómo el hombre debe de tratar a la mujer. Amén. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña cómo la mujer debe de tratar al hombre. ¿Alguien dice amén? Pero nomás le dijo a aquel, no, entre las mulas, nomás las patadas se oyen. Entre las mulas nomás, entre mula y mula nomás las patadas se oyen. En otras palabras, una mula, por si que déjale explico, porque me dijo mula. Una mula es un animal medio agresivo y bronco que no es fácil de domar, una mula. Es un animal que se requiere mucho trabajo para poder dominarlo y que se someta y sea dirigido por la voluntad de su amo. Por eso dicen que entre mula y mula solamente las patadas se oyen. Y déjeme le digo, amado hermano, que muchas de las veces nosotros mismos podremos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no estamos dispuestos a ponerlo por obra, ese conocimiento y esa palabra, nosotros mismos nos estamos engañando. Nosotros mismos van a decir, esto de buscar de Cristo no funciona. Esto de ir a la iglesia no funciona. ¿Y de qué sirve? Ya tengo años. Es más, me dijeron que me anotara en la clase de discípulos y estoy estudiando, ya fui al instituto. ¿Y de qué sirve? Llevo años conociendo la palabra de Dios y de nada funciona, nada me sirve, no cambia mi vida. ¿Sabe por qué no cambia la vida? Porque no está poniendo por obra la palabra del Señor. Por eso es, amado hermano, que este tema le hemos puesto hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Voy a pedir que por favor se ponga de pie. Vamos a estar mirando después diferentes puntos, amado hermanos, diferentes puntos en todos los aspectos, no solamente en el matrimonio. Y si tiene amigos casados, invítalos también, pero invite a todo mundo, porque no solamente vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar también de los jóvenes, amén. Que le diga a los jóvenes que se han dado cuenta que casi no hablo de los jóvenes. ¿Se han dado cuenta que casi no hablo de jóvenes? ¿Sí se han dado cuenta? Bien inteligentes nuestros jóvenes. Lalo me dijo a Obi, ¿por qué no hablaba yo de los jóvenes? No vais a decirles por qué, Obi. Tú guárdalo, ahí es un secreto. Después les decimos por qué no hablamos de los jóvenes. Pero déjenme les digo una cosa, amados hermanos, que si nosotros queremos que realmente la palabra de Dios sea de gran provecho para nosotros, tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. No es suficiente conocer la palabra de Dios. No es suficiente solamente conocer, no es solamente suficiente leer las escrituras, no es solamente suficiente congregarnos. Qué bueno que nos congregamos, qué bueno que oímos los sermones. Hay personas que me dicen, pastor, me encantó el sermón que predicó, porque hay personas que nos escuchan de lejos. Me gustó el sermón, me gustó la palabra, y uno se goza por eso, porque lo están escuchando. Pero yo digo, y mi pregunta es eso, ¿la pondrán por obra? Porque déjeme le digo, amado hermano, si no la ponemos por obra, podemos pasar 20 años en Cristo, podemos pasar 20 años en el Señor, patinando en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas contiendas, con las mismas amarguras, con la misma desaliento, con la misma debilidad espiritual, con los mismos celos, con los mismos pleitos, con las mismas cosas, amado hermano, sin servir a Cristo y sin llegar a la estatura y a la medida de un varón perfecto. Yo le voy a pedir, amado hermano, que ahí donde está usted, es más, yo le quiero invitar a este altar en esta noche. Le quiero invitar al altar con el propósito de nosotros venir y decir, Señor, yo sé que hay áreas en mi vida en las cuales no te he
obedecido. No te he obedecido en ciertas palabras que tú me has hablado. No te he obedecido y no he puesto por obra tu palabra. Entiendo que por eso las cosas no cambian. Entiendo que por eso las cosas no mejoran. Porque me he engañado a mí mismo. Me he engañado creyendo que solamente con conocer tu palabra. Me he engañado creyendo que solamente con leer tu palabra mi vida va a ser transformada. Me he engañado creyendo que tan solamente por congregarme va a cambiar mi situación. Me he engañado. El verdadero cambio llegará a mi vida cuando me convierto en un hacedor de tu palabra. Esto es de valientes, hermanos. Es de valientes poner por obra la palabra de Dios, porque significa poner a un lado nuestro orgullo, significa pedir perdón, significa perdonar, significa dejar ciertas cosas de mi vida, significa morir a mí mismo. El cambio, la transformación, la vida en Cristo, esa vida, esa transformación viene cuando decidimos ser hacedores de la palabra, ser hacedores de lo que el Señor nos habla. Nos rendimos a ti, mi Dios. Padre, queremos, anhelamos y deseamos, Señor, cambios verdaderos en nuestra vida, cambios verdaderos en nuestro carácter, cambios verdaderos, Señor, cambios verdaderos en nuestra casa, en nuestros matrimonios, cambios verdaderos en nuestra manera de servirte a ti, Señor. Anhelamos cambios, anhelamos cambios, Señor. Que nuestra vida, Señor, vaya desarrollándose, Señor. Que vayamos madurando en tu palabra. Madurando, Señor, y creciendo. Nos rendimos a ti, Señor. Que podamos poner por obra tu palabra. Podamos, oh Dios de la gloria, que podamos llegar, Señor, cada día a ser hacedores de tu palabra, que podamos aprender de ti, Señor, no aprender con nuestra forma de pensar, no aprender de las cosas de este mundo, borrar de nuestra vida lo que este mundo nos ha enseñado. Que podamos quitar de nuestra vida, Señor,
quitar aquello de solamente ser oidores de tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra. Hacedores, oh Dios, de tu voluntad.